Hemos pasado de un periodo absolutamente proteccionista en cuanto al tema migratorio. Veíamos una avalancha de inmigración en las fronteras, incontrolada la llegada de la gente y programas que se fueron creando para poder detener ese grupo de personas que venían entrando por la frontera, tomándose medidas que muchos criticaron y otros pues aplaudieron. Sin embargo, esas decisiones para una inmigración tan sobreprotectora, porque fue excesiva la sobreprotección que se ofreció a los inmigrantes que estaban llegando durante todo este periodo del gobierno Biden, generó un cansancio, hostigamiento y hostilidad por parte de toda la comunidad, porque no podemos decir que había alguna comunidad que no estuviera inconforme cómo se estaba manejando el tema migratorio. Y fue una de las grandes razones por las que llegó al gobierno Donald Trump, en donde una de sus principales políticas fue la deportación masiva, terminar todos esos programas y volver como al orden migratorio. Pero pasamos de esa política sobreproteccionista a una política extremadamente represiva, de terror, de horror y de violación del debido proceso, violación de derechos humanos. Es absolutamente preocupante, no hay una balanza. No hay una balanza y debe haber un equilibrio en el manejo de estos temas. Si bien no podemos irnos al extremo del sobreproteccionismo, tampoco podemos irnos al extremo del atropello y la violación del debido proceso. Y eso es lo que está sucediendo en este momento y lo que tiene con miedo a toda la comunidad inmigrante, sea ciudadano, sea residente, esté con una visa de estudiante, esté con una visa de trabajo o esté con una visa de turista, y peor aún, pues quienes no tienen ningún alivio migratorio, así sea que tengan un asilo. Se han tomado decisiones y vamos a ver dos casos importantes que quiero que chequeemos y que estemos atentos a todo lo que va ocurriendo. Definitivamente esto toca la vida de muchas personas y los atropellos que se están viviendo. Se deben tomar medidas y se debe regularizar y se debe cumplir la ley, pero no se puede atropellar y no se puede pasar por encima de las cortes, pasar por encima de los procedimientos y de las leyes que ya están establecidas. Vamos a ver un tema súper importante, que es el tema de la cancelación de las visas de estudiante y un pronunciamiento que hizo AILA y una investigación que hizo AILA al respecto a la Asociación de Abogados de Inmigración, que me llama muchísima la atención y que quiero que ustedes conozcan para que se den cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo, porque definitivamente lo que están publicando y lo que estamos viendo es una parte de la problemática que hay. Y la intención del gobierno es cumplir con su meta de la deportación. No importa a quiénes tiene que deportar, lo importante es cumplir la meta del número de deportados que quiere cumplir este señor presidente que tenemos en este momento, que está atropellando y avasallando a toda persona, todos los que puedan romper, lo están haciendo. Así que vamos a ver el tema de las visas de estudiante y vamos a ver un tema sobre el desistimiento de los asilos defensivos, que son los asilos que se presentan en las Cortes de Inmigración y la orden del Departamento de Seguridad Nacional para desestimar los casos que no cumplan con las razones o los fundamentos de legalidad para la sustentación de un asilo. Un saludo súper especial para todos ustedes. Bienvenidos a mi canal, su canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Y más que ponerlos al día y que conozcamos de lo que está pasando y nos enteremos de lo que está pasando, es un saludo y un sentimiento de solidaridad y que en esto estamos todos unidos. Todos los inmigrantes somos una comunidad de respeto, somos una comunidad que hemos salido adelante, somos una comunidad que vinimos a buscar un país de libertades, de respeto por los derechos humanos y que no debemos permitir que se siga atropellando a la misma comunidad inmigrante, que se cumplan las normas, sí, pero que se utilicen los mecanismos adecuados, que no se burlen de la gente y que no nos llenen de mentiras. Estoy con la comunidad inmigrante, estoy por el respeto de los derechos humanos y estoy con el respeto del debido proceso. Veamos lo que nos dice Ayla. Por aquí está lo que nos dice Ayla, que lo tenía justamente abierto, leyendo la información sobre la revocación de las visas de estudiante. Esto está más de 4,000 visas de estudiantes revocadas, canceladas. Y no solamente tiene que ver con los activistas políticos. Veamos. El Departamento de Estado y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están buscando activamente a estudiantes internacionales, incluyendo a aquellos sin antecedentes de protesta, para revocarles la visa, cancelarles su estatus y expulsarlos.
A finales del mes pasado, el secretario Rubio informó que el Departamento de Estado revocó más de 300 visas de estudiante y anunció un nuevo programa de captura y revocación que utiliza revisiones asistidas por inteligencia artificial para filtrar las publicaciones en redes sociales de los titulares de visas de estudiante. Esto es una publicación de la Asociación de Abogados de Inmigración. Desde entonces, a cientos de estudiantes más se les han revocado las visas debido a encuentros con las fuerzas del orden, muchos de los cuales no resultaron en una condena. O sea, si la inteligencia artificial le dieron la instrucción de mire a ver quiénes tienen algún antecedente penal o criminal, sea de lo que sea, inteligencia artificial arroja absolutamente todo. Si a ti te pararon y te pusieron un ticket, entonces eso va a aparecer en el sistema y eso ya genera un antecedente y por eso te pueden cancelar la visa. En conjunto, ICE comenzó a cancelar miles de registros de estudiantes internacionales, lo cual tiene implicaciones significativas para su estatus migratorio. La administración no ha declarado públicamente las razones para la cancelación de los registros SEVIS por parte de ICE, pero muchos informan haber tenido alguna interacción con la policía. Se especula que la inteligencia artificial también está involucrada en el proceso de cancelación de ICE, afectando a estudiantes con antecedentes penales, lo que les estaba explicando. Estas acciones administrativas no tienen precedentes, tienen un amplio impacto y plantean importantes preocupaciones sobre el debido proceso, así como una serie de cuestiones legales abiertas que probablemente requerirán litigio para su resolución. AILA emitió un comunicado de prensa en respuesta a las medidas de control migratorio dirigidas a estudiantes internacionales, así como un informe de políticas que explica la legislación que rodea estas acciones. Este informe de políticas analiza en profundidad los datos recopilados por abogados, estudiantes y otros en todo el país. AILA recopiló 327 informes de revocaciones de visas y cancelaciones de SEVIS de abogados, estudiantes y empleados universitarios. Estos informes presentan un panorama preocupante de la naturaleza arbitraria de estas revocaciones y cancelaciones de visa. De estos informes, el 50% se encontraba en el programa de capacitación práctica opcional, el OPT. El 50% de estos estudiantes también provenían de la India, el 14% de China. Otros países importantes representados en estos datos incluyen Corea del Sur, Nepal y Bangladesh. El 50% informó haber recibido una notificación de la revocación de su visa. La mayoría de estas notificaciones llegaron por correo electrónico del consulado que emitió la visa. Solo de toda la investigación y de todo el reporte, solo 2 estudiantes informaron antecedentes de participación en protestas políticas. La notificación de cancelación de SEVIS varió significativamente entre los informes. De los informes donde estaba claro el origen de la notificación, el 83% recibió una notificación únicamente de su universidad. Solo el 14% reportó haber recibido una notificación de ICE. Todos ellos eran estudiantes en OPT que recibieron un correo electrónico informando que su OPT había sido cancelado. El 7% reportó no haber recibido ninguna notificación. Varios estudiantes informaron que se comunicaron proactivamente con el ICE a través de su programa de estudiantes y visitantes de intercambio o descubrieron que su cuenta era inaccesible. La justificación declarada para las cancelaciones del SEVIS no siempre coincidía con el expediente, o al menos 17 informes indican que su registro del SEVIS fue cancelado debido a antecedentes penales o que su visa fue revocada cuando el estudiante no tenía antecedentes de interacción con la policía y no había nada en su expediente que motivara la revocación de la visa. Esto es lo que el reporte de AILA y lo que preocupa sencillamente es la violación del debido proceso, la arbitrariedad y lo que está haciendo el gobierno de una manera tan alocada y desorganizada. Están enviando cancelaciones de visa y solicitudes de autodeportación a ciudadanos americanos, a abogados. O sea, se nota un total caos y una cacería de brujas. Esto es en cuanto a las visas de estudiante, así que para todas las personas que tengan visas de estudiante, estén atentos a ese registro SEVIS, estén atentos a estar consultando con las universidades, a mirar sus cuentas para que no nos llevemos sorpresas. Por otro lado, la segunda parte es la reciente decisión de ordenar a los jueces de las Cortes de Inmigración, a los jueces que llevan los procesos de asilo defensivo, que desestimen o terminen los casos de asilos que no tengan una base legal. Si bien esta disposición ya existe, es decir, esto no es nuevo, los jueces pueden revisar los casos y si determinan que ese caso no tiene ninguna sustentación básica legal, ellos pueden desestimarlo y lo notifican.
Pero ahorita sí existe una orden expresa que los jueces deben dedicarse y sus asistentes a estudiar todos los casos y desestimar, de rechazar todo aquello que no tenga las bases legales para un proceso de asilo. Y aquí es en donde muchas personas pueden recibir esa notificación de desestimación de sus casos de asilo. ¿Y por qué? Porque la presentación de los casos de asilo no implicaba solamente presentar un formulario y llenar unas casillas, sino que necesitaba o implicaba poder reflejar en esa presentación, en esa solicitud de un asilo, cuál era la base legal por la que se estaba pidiendo el asilo. No basta con decir que mi país tiene problemas económicos, que me vine para ofrecerle una mejor calidad de vida a mis hijos, que yo estaba sin trabajo en mi país, que no se consigue trabajo en mi país. Eso no es una base legal para un asilo. Existen las bases legales que son por pensamiento político, por pertenecer a un determinado grupo, por la raza, la religión o la nacionalidad. Son 5 aspectos únicamente por los cuales uno puede pedir un asilo. Y si se reúnen esas condiciones básicas que el juez pueda encontrar, ok, aquí esta persona manifiesta que está siendo perseguido porque le hizo oposición al gobierno de Maduro, por ejemplo, que estuvo involucrado en tales protestas o en tales actividades políticas en contra del régimen y que fue perseguido, que tiene una historia coherente, es posible que no le vayan a desestimar su caso, sino que lo vayan a citar a la audiencia de corte para que demuestre probatoriamente las bases probatorias para demostrar que esos hechos fueron ciertos. Pero si el juez analiza y lee el caso y ve que no existe ninguna base ni fundamento legal, que simplemente la persona dice, me vine porque no encontraba trabajo, porque la situación económica de mi país está muy complicada, entonces ese caso lo van a desestimar. ¿Qué debemos hacer y cómo debemos prepararnos desde ya? Y lo importante de la información es que tomemos ventaja de lo que va a pasar antes de que pase. Si ya tenemos esos casos de asilo presentados, por favor, es súper importante que ustedes se asesoren de un abogado o de una organización no gubernamental para que analicen su caso y que en caso de que le llegue una carta de desistimiento puedan tomar una acción legal para evitar una deportación si no quieren ser deportados. Otra situación es que si ustedes son conscientes de que no tienen un proceso de asilo que lo puedan sustentar y no tienen una base legal, ninguna alternativa para poder legalizar su situación en los Estados Unidos, piensen en la posibilidad de la salida voluntaria y no cerrar las puertas de este país. Si ustedes entraron con CBP-1, no presentaron un asilo, o si ustedes entraron con CBP-1 y presentaron un asilo que ustedes saben que no es correcto, que no va a reunir esas bases legales, que simplemente lo presentaron para cumplir un procedimiento y tener la posibilidad de estar aquí un tiempo, porque se va a demorar ese proceso de asilo, entonces, si ustedes no tienen esa base legal, los que tienen esa entrada por CBP-1 pueden salir y no han acumulado presencia ilegal, lo cual les da la posibilidad de que en un futuro puedan regresar al país. Si ustedes presentaron un caso de asilo y ven que ese asilo no tiene ningún sustento, o el abogado o la persona que les asesora les dice no hay sustento, pídanle que retiren el asilo y que ustedes puedan salir y no cierren las puertas si es que en algún momento pretenden o quieren regresar a este país como debe hacerse. Fueron muchos los avisos, muchos los influencers, muchos los canales que estábamos avisando, no se venga por la frontera, no entre por la frontera, no cierre las posibilidades. Ahora eso es lo que está pasando y de una manera muy agresiva, brutal y horrorosa lo que está sucediendo. Así que tenemos que tomar decisiones inteligentes. Lo primero es mirar cómo está su situación migratoria, cómo está su caso de asilo. Busque el asesoramiento. Ustedes podrán decir, Marta, los abogados cobran mucho, yo no tengo dinero, yo no voy a poder pagar eso. Hay organizaciones no gubernamentales. 2, cuando se trata de defender una situación legal, no tenemos que pensar en si es costoso o no es costoso. Y me apena decir esto, pero no tenemos que ahorrar en esto. No tenemos que ahorrar en esto y hacer todo lo posible por tener un buen asesoramiento. Así como cuando tenemos una situación médica. Si tenemos una situación médica, y nos dicen tiene que hacer un tratamiento y uno dice, wow, está en riesgo mi vida, yo busco lo que sea, los medios que sean para poderme hacer ese tratamiento. En este caso también es una situación que implica un futuro, el futuro que estamos buscando. Si es que ese futuro consideran que vale la pena tenerlo aquí, si regresar a su país esa es una opción que ustedes no contemplan y que realmente piensan que aquí pueden hacer mucho más que en sus propios países, piensen cuál es el camino correcto para hacerlo. Si se quedan, buscan la asesoría para hacer un buen proceso y defenderlo y defenderse, o si teniendo la posibilidad de salir voluntariamente, dejan la puerta abierta para regresar de una manera correcta.
Yo entiendo que CBP One fue una manera correcta, el paro humanitario fue una manera correcta, el gobierno ofreció esas herramientas, este gobierno lo cancela, entonces lo pueden hacer, un gobierno puede dar una cosa y el siguiente gobierno quitarlo, eso puede suceder. Entonces tenemos que irnos ajustando a las cosas como van sucediendo. Así que ese es el mensaje que les quería dejar el día de hoy y no pierdan la esperanza, no pierdan la fe, tengamos cabeza fría para actuar y no nos expongamos. Además, hay que tener en cuenta que a partir del 7 de mayo ya todos tenemos que tener el Real ID, la identificación real, que es la estrellita que aparece en nuestra licencia de conducir y que con esa solamente quienes tengan el ID real, el Real ID, pueden viajar dentro de los Estados Unidos, utilizar las aerolíneas. Si no tenemos ese Real ID, tenemos que estar quietos y no podemos movernos para ninguna parte. ¿Vale la pena estar así? Es mi pregunta. Hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video. Ánimo y muchas bendiciones para todos.